Obviamente la clase de hoy es de enzimas, es como una continuación de lo que habíamos arrancado a ver la clase pasada, que fue proteínas. Pero antes de meternos de lleno con enzimas, voy a hacer como un paneo general de lo que habíamos visto de proteínas. Por así decirlo, si vamos a ser lógicos, proteínas es como bastante sencillo, desde la parte biomolecular, ¿no? Como que comparado con las otras biomoléculas que vimos, glúcidos, comparado con glúcidos, con lípidos, mismo con ácidos nucleicos, porque los monómeros de los ácidos nucleicos son complejos, proteínas es bastante sencillo. Es como es un polímero de aminoácidos, de aminoácidos. Los aminoácidos son tal y tal molécula, o sea, vamos, las vemos y ya sabemos cuáles son los aminoácidos. Es como todo bastante sencillito. O en un principio, esa es la imagen que nos da, que es bastante sencillito. Entonces, vamos a hacer un repaso general con esto. Primero, proteínas, sí, nosotros las definimos como polímeros de L-aminoácidos. Son L-aminoácidos porque la mayoría, 19 de los 20 aminoácidos, son quirales, y como son quirales, tienen enantiómeros, y esos enantiómeros pueden ser el L o el D. En el caso de las proteínas que forman parte de todos los organismos vivos, son los L, los levógiros, los enantiómeros levógiros, los que forman parte de sus proteínas. Ahora, acabo de decir, son 20 aminoácidos. Hay 20 aminoácidos que nosotros los vemos formando parte de todas las proteínas de nuestro cuerpo y de todos los organismos, y esos aminoácidos, o mejor dicho, ¿qué aminoácido va cuando en el proceso de expresión génica se genera una proteína? Está codificado mediante un código genético, que yo no se los presenté todavía porque vamos a tener nuestra clase de código genético, ya nos agarraremos la cabeza cuando lleguemos ahí, pero medio que la clase pasada, cuando hice ese repaso e introducción, repaso de ácidos nucleicos e introducción a proteínas, les nombré el código genético. El código genético es el diccionario que utiliza la traducción, el proceso de la traducción para poder decidir qué aminoácido va dependiendo de las bases nitrogenadas que se están leyendo en el ARN mensajero. Ahora, nosotros decimos hay 20, pero si nos vamos y nos sentamos sobre los aminoácidos para ver cómo están formados, vemos que están formados, como su nombre le indica, por un carbono central que tiene unido un grupo amino y un grupo ácido carboxílico. Aparte de ese grupo amino y de ese grupo ácido carboxílico, va a tener un hidrógeno y va a tener un radical. Entonces, esos 20 aminoácidos, lo que cambia es el radical, lo que cambia es eso que está unido aparte al carbono, aparte del resto de los grupos. El hidrógeno no me dice nada, el hidrógeno unido al carbono no me dice nada, pero el grupo amino y el grupo ácido carboxílico son muy particulares. El grupo amino es un grupo básico, mientras que el ácido carboxílico, como su nombre lo indica, es un ácido. Lo cual significa que tenemos un grupo funcional sobre una molécula que va a trabajar tratando de captar protones del medio, mientras tenemos a otro que va a tratar de ceder. Y van a estar sobre la misma molécula, y van a estar funcionando a la par, ¿sí? Sobre una misma molécula. Entonces, los aminoácidos, una de las primeras cosas que vimos de los aminoácidos es esta cualidad, esta doble cualidad que tienen de funcionar como ácidos y como bases a la vez. Las sustancias que son capaces de funcionar de esas dos maneras se llaman anfóteros o anfolitos. Y ahí nos metimos un poco a hablar de cómo funcionaban los aminoácidos en una solución acuosa, porque claro, estamos en la célula, y la célula es una solución acuosa, tiene una solución acuosa, mejor dicho. Así que hay que tratar de entender cómo funciona con el agua. Y ya sabemos que una de las características que podemos medir gracias al agua y a su capacidad que tiene de disolver a otras sustancias es una medida de la acidez del medio, el pH. Y esa medida de la acidez del medio, ese pH, va a estar condicionado en el caso de los aminoácidos de forma tal de que quizás tenemos a un grupo ionizándose, a otro grupo ionizándose o a los dos grupos ionizados a la vez. O sea, el grupo amino captando protones y el grupo ácido carboxílico liberándolos. En ese punto de pH, de la escala del pH, donde vamos a ver a nuestro aminoácido completamente ionizado, esos dos grupos funcionales, es decir, en forma de ion dipolar, vamos a decir que ese punto se llama punto isoeléctrico. Y los puntos isoeléctricos de cada uno de los aminoácidos son distintos, porque no todos los aminoácidos son iguales. Todos van a tener un radical distinto que va a equilibrar
o balancear de manera distinta esa balanza imaginaria que nosotros hacemos de cantidad de protones por cantidad de oxígenos libres en esa solución acuosa. Aparte de eso, obviamente nos pusimos a tratar de imaginar y de entender cómo era que los aminoácidos se unían entre ellos para poder formar este polímero, y ahí nos metimos a hablar de la unión peptídica. La unión peptídica es una unión súper fuerte, una unión que se da por condensación, en donde van a reaccionar el grupo amino de un aminoácido con el grupo ácido carboxílico del otro. De forma tal de, mediante la liberación de agua, que es una reacción de condensación, de forma tal de que se genere un enlace que se llama amida. Ese enlace es un enlace súper fuerte, ¿sí? Que está en el plano, está en un mismo plano todos los átomos que forman parte de ese enlace, y tiene un carácter muy similar al de un doble enlace, es decir, que no gira en el plano. Como no gira en el plano, lo que después teníamos que analizar era cómo giraban los carbonos que quedaban a ambos lados de ese amida. Porque los carbonos que quedaban a ambos lados de esa amida eran el carbono quiral, el carbono central de nuestro aminoácido, que estaba unido al radical. Y ahí veíamos que teníamos isomería, ¿sí? Que se volvía a generar un tipo de isomería, que era la isomería cis-o-trans, cuando nosotros generábamos uniones peptídicas, porque los radicales podían tomar dos configuraciones, o estar los dos radicales hacia el mismo lado, o un radical por un lado y otro por el otro. Normalmente están en posición trans, uno y uno. ¿Por qué? Porque los radicales son grandes, normalmente hay muchos que tienen cargas, y cuando se mantienen los dos en el mismo lado tiene mucho impedimento estérico. Entonces normalmente se pasan uno para cada lado. Aparte de eso, obviamente nos pusimos a tratar de entender cómo eran las estructuras de las proteínas. ¿Y por qué nos pusimos a hablar sobre las estructuras de las proteínas? Porque si nosotros nos vamos a una clasificación bien química de proteínas, nos va a decir que los aminoácidos se unen entre ellos, son los monómeros, y se van a unir entre ellos y van a empezar a generar cadenas cada vez más largas. Cadenas de péptidos, dipéptidos, tripéptidos, oligopéptidos, polipéptidos, hasta tener una proteína. Y la proteína la definían como una cadena de muchos aminoácidos que tenía alto peso molecular. Y ya les dije, en biología la verdad que no nos importa mucho la cantidad de aminoácidos, nos importa la función. Cuando yo veo una proteína, yo lo que estoy viendo es una molécula que está cumpliendo una función específica que vino dictada desde el ADN. Que el ADN le dijo cómo tenía que ser y qué era lo que tenía que realizar. Entonces, para nosotros lo importante de la proteína son las funciones, o mejor dicho, son que adquieran funciones. Y después veo la estructura, ¿sí? Entonces, lo que nos pusimos a ver era cómo se generaban las configuraciones nativas de las proteínas. Las configuraciones nativas de la proteína era la manera en que ellas estaban plegadas en el espacio de forma tal de adquirir una función biológica. Y veíamos que podían tener hasta 4 estructuras. Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria forma parte de todas las proteínas porque es la secuencia de aminoácidos. Seguido a la estructura primaria, obviamente está la secundaria. Muchas proteínas adquieren su conformación nativa en estructura secundaria. Ahí se quedan y están felices. Con la estructura secundaria, que era la que nosotros veíamos que incluía las alfa hélices, las betas plegadas, o los motivos estructurales, las configuraciones, ¿sí?, supersecundarias, lo que veíamos ahí era que terminábamos generando una proteína que nosotros decíamos normalmente era fibrosa. Las proteínas que no adquieren su conformación nativa en una estructura secundaria van a seguir plegándose en el espacio hasta adquirir una terciaria. En la terciaria es cuando adquieren esa forma globular. Y recién en la estructura terciaria es cuando vemos que los radicales, que forman parte de los aminoácidos, empiezan a interactuar entre ellos. Interactúan obviamente por todas uniones no covalentes en general, que son las que de acercamiento, ¿sí?, súper transitorias, uniones transitorias y débiles, de acercamiento de esos radicales. Pero veíamos también que en la estructura terciaria aparecía un tipo de enlace covalente, que era el puente disulfuro, que se daba entre residuos de cisteína, que al ser covalente era mucho más fuerte y obviamente estabilizaba esa estructura terciaria.
Pero había proteínas que no se quedaban ahí, había proteínas que necesitaban más. Proteínas que necesitan, ¿sí?, para adquirir su conformación nativa, tener más de una cadena polipeptídica, ¿sí?, en su estructura. Esas proteínas son las que nosotros veíamos que adquirían una estructura cuaternaria. En la estructura cuaternaria veíamos que había más de una cadena polipeptídica, cada una plegada en el espacio de una manera súper especial, que interactuaban entre ellas para poder de esa manera generar a la proteína con su conformación final. Aparte de ver todas las estructuras, que eso era algo bien polipeptídico, iba a decir, era bien de los aminoácidos, y nosotros lo que veíamos era bien qué era lo que pasaba con las cadenas, al final nosotros también analizamos y vimos una clasificación de proteínas muy sencillas, donde separamos a las proteínas entre las simples y las conjugadas, siendo las simples aquellas que estaban conformadas solamente por cadenas polipeptídicas, mientras que las conjugadas son aquellas que, aparte de tener una parte polipeptídica, una parte aminoácidica, tenían algo que no lo era. En el caso de las proteínas que son conjugadas, esas proteínas adquieren su conformación nativa cuando se unen a ese algo no proteico, a esos lípidos, a esos glúcidos, a esos grupos prostéticos, a ese ion particular que necesitan para adquirir su actividad biológica. Mientras que las simples, que son solamente cadenas polipeptídicas, esas adquieren su conformación nativa obviamente una vez que llegan a plegarse correctamente en el espacio, y con eso ya son felices. Y por último, que en verdad lo habíamos visto antes, habíamos hablado del proceso de desnaturalización, porque ya que estábamos trabajando con todas estas estructuras, que son plegamiento sobre plegamiento sobre plegamiento, y muchas interacciones en general no covalentes, para poder adquirir las conformaciones nativas, lo que habíamos visto era cómo se podían romper y qué era lo que se rompía en algunos procesos que podían darse en las proteínas. Y lo que habíamos visto era que el proceso de desnaturalización era el proceso en donde se perdían estructuras secundarias, terciarias y o cuaternarias, o mejor dicho al revés, desde cuaternarias hasta secundarias, es decir, donde se rompían en general enlaces no covalentes y el covalente del puente disulfuro, y se perdía la estructura tridimensional de la molécula. De esa manera se perdía la función sin perder la cadena. Para perder la cadena, para perder la estructura primaria, nosotros tenemos que hacer hidrólisis, porque recuerden que en esa estructura primaria lo que nosotros estamos viendo son enlaces peptídicos, que se generan por condensación. La única forma de romperlos va a ser por hidrólisis, o sea, tenemos que realmente romper la proteína, ¿sí?, para llegar hasta ahí. Pero mientras no hagamos hidrólisis, lo que sucede es que perdemos la conformación nativa de la proteína, perdemos las estructuras secundarias, terciarias o cuaternarias. Obviamente se pierde la función, y obviamente a veces vemos cómo cambian, ¿sí?, las propiedades de esa proteína simplemente por el proceso de desnaturalización, como era el ejemplo del huevo frito, que ya les decía, la albúmina no se está hidrolizando mientras lo calentamos. En verdad solamente se está desnaturalizando, pero adquiere obviamente propiedades completamente distintas durante ese proceso de desnaturalización. Y creo que con eso medianamente resumíamos proteínas. Creo que dije casi todo lo que vimos, o lo más grosero. Ahora, nosotros cuando arrancamos a hablar de proteínas, una de las primeras diapositivas que ya les mostré era la de las funciones de las proteínas. Y en esa lista de funciones, la primera que aparecía era función catalítica. Y aparecía primera porque es una de las funciones más importantes que cumplen las proteínas. Nosotros el día de hoy vamos a terminar con el módulo 2 y vamos a terminar con biomoléculas, pero esto es algo que sigue de la clase pasada, porque vamos a ver el tipo de proteínas que cumplen funciones catalíticas, que son las enzimas, ¿sí? Entonces, la parte estructural ya la tienen de enzimas. O sea, acá le vamos a poner un poco más en la clasificación. Lo que vamos a tratar de entender en esta clase no es la parte estructural química de las enzimas. Vamos a tratar de entender cómo es que cumplen esa función de catalizar reacciones. Y para eso obviamente vamos a tener que tratar de entender qué son las reacciones, y vamos a tratar de entender cómo es que se pueden catalizar, ¿sí? Entonces, antes de que me odien, vamos a meter un cachito más de química, pero de esa química que tiene que ver con las reacciones, ¿sí? Ahí va.
Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la teoría cinética. La teoría cinética es una teoría que me afirma, una teoría obviamente con base química y física, o físico-química, mejor dicho, que me afirma que en las reacciones químicas yo voy a tener, ¿sí? Voy a partir de unas moléculas que voy a llamar sustratos de esa reacción, y lo que voy a ver es que después de un tiempo, esos sustratos van a haberse reconvertido para formar una nueva molécula que se llaman productos. ¿Sí? Súper generalizado lo que me dice la teoría cinética. Bueno, lo que me dice en verdad es que en esos sustratos yo lo que voy a encontrar es que en algún momento una fracción de ellos va a poseer la energía suficiente como para poder alcanzar un estado activado que se llama estado de transición. El estado de transición es obviamente un estado en donde esos sustratos, esas moléculas, tienen más energía adentro de ellos o encima de ellos. Obviamente hay que tratar de entender cómo es que alcanzan esa energía, pero necesitan sí o sí, para poder reconvertirse a productos, pasar por ese estado de transición. Ese estado de transición, obviamente, como es un estado donde hay más energía contenida en esos sustratos, es un estado en donde es mucho más fácil que se rompan enlaces y se formen nuevos enlaces para poder llegar a generar los productos, porque los productos es una combinatoria distinta de los enlaces y de los átomos que formaban parte, obviamente, de esas moléculas en un inicio, que eran los sustratos. Entonces, por ejemplo, acá muestran como reactivos el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. En algún momento, ¿sí? Lo que va a suceder es que parte de esos reactivos van a adquirir ese estado de transición y en ese estado de transición van a poder intercambiar, ¿sí? Átomos de una molécula a la otra de forma tal de terminar liberando o de terminar generando cloruro de sodio y agua hacia el final, ¿sí? Y esos serían los productos de mi reacción. Entonces, con eso en la cabeza, vamos a tratar de graficar qué es lo que sucede en una reacción química mediante un hermoso gráfico, que a partir de ahora empiecen a abrazar los gráficos porque nos van a ayudar para entender mucho las enzimas, un hermoso gráfico que trata de ejemplificar la variación de energía libre del sistema que yo estoy midiendo, o sea, de los sustratos, del estado de transición de esos sustratos y de la generación de los productos, en función del tiempo. En función del tiempo en el que se está dando esa reacción, ¿sí? Fíjense, estos gráficos pueden ser distintos porque puede ser que mis reactivos tengan menos o más energía que lo que van a tener mis productos. En este caso me está mostrando que los reactivos se arrancan acá, con esta X energía, y después de un tiempo pasan por un estado, vamos a seguir la línea violeta primero, pasan por un estado que es el estado de transición. Fíjense que el estado de transición tiene mucho más energía que la que tenían los reactivos en un principio, y también mucho más energía que la que van a tener los productos al final. Y luego de ese estado de transición, con esa energía ya superior, van a poder empezar a generarse los productos. Y los productos, en este caso, tienen menos energía que lo que tenían los reactivos. Que los productos tengan menos energía que los reactivos hace que mi delta G, o sea, la variación de energía libre del sistema, ¿sí?, sean negativas, porque el producto tiene menos energía que los reactivos, entonces cuando restamos energía de los productos menos energía de los reactivos, me va a dar un delta G negativo. Eso es un detalle que lo vamos a ver mucho mejor en la clase de metabolismo. Faltan un par de clases, pero se los aclaro porque acá aparece ese delta G y capaz no tienen ni idea a qué hace referencia. Pero aparte de eso, fíjense dos cosas. Primero, yo estoy siguiendo la línea violeta, ¿eh? La línea violeta lo que me muestra es que el estado de transición claramente constituye una barrera energética para que se dé esa reacción. O sea, mis sustratos tienen que encontrar la manera de llegar a ese punto donde tienen más energía sobre ellos para poder recién ahí llegar a generar los productos. Y lo otro, importante, es que la diferencia, ¿sí?, si nosotros restamos la diferencia entre este punto de energía menos la energía que venía de mis sustratos, voy a encontrar, ¿sí?, un valor que se llama energía libre de activación o energía de activación. La energía de activación de mi reacción. Las energías de activación de las reacciones son energías que nosotros podemos medir. O sea, nosotros ponemos reactivos, ¿sí?, y vamos midiendo la energía en ellos hasta que llegamos a generar los productos y podemos ver el salto energético que tuvieron que hacer esos reactivos para poder llegar a formar los productos. Podemos medir esa energía de activación.
Ya que estamos, fíjense que acá dice energía de activación de la reacción sin catalizar. Y la línea verde me dice energía de activación de la reacción catalizada. O sea, cuando hay catálisis de la reacción, cuando yo pongo un catalizador o encuentro la manera de catalizarla, lo que estoy haciendo es bajando la energía de activación. Eso es lo que estoy haciendo. Busco bajar la energía de activación. Al bajar la energía de activación, la reacción ocurre más rápido. Aumento la velocidad de la reacción disminuyendo la energía de activación. Claro, porque imagínenselo como si ustedes estuviesen caminando, acá ustedes arrancan a caminar con esta cantidad de energía que tienen disponible sobre sus cuerpos, ¿sí? Arrancan a caminar y para llegar, ¿sí? Del otro lado, para terminar esa carrera que ustedes, o esa caminata que ustedes están haciendo, tienen que pasar por una montaña o tienen que pasar por una lomada. Si ustedes tienen que pasar por una montaña, tienen que llegar hasta arriba de la montaña para llegar del otro lado. Cruzarla implica tener que gastar energía, subir y subir y subir y subir y subir y gastar toda esa energía y quedarme con muy poquita energía al final. Pero aparte voy a tardar más tiempo, obvio, me va a costar más llegar hasta ahí arriba. Por el otro lado, es obvio, si yo tengo que cruzar una lomada, la lomada me cuesta mucho menos. Un lomito de burro es mucho más fácil de cruzar. Y listo, paso así rapidísimo. Entonces llego a los productos, sí, mucho más rápido de lo que hacía antes. Es mucho más eficiente en ese sentido. Básicamente eso es lo que me está mostrando. ¿Qué es catalizar? Catalizar es disminuir energías de activación. Y se los quería mostrar desde ahí, porque ahora vamos a tratar de entender cómo se aceleran las reacciones y cómo catalizamos reacciones. Pero primero entender lo más básico, qué es lo que yo estoy buscando hacer. ¿Sí? Yo lo que estoy buscando es que se generen productos más rápidos. Para poder generar productos más rápidos, tengo que encontrar la manera de disminuir la energía de activación, de alguna forma, que es la única forma que puedo hacer, en un principio. ¿Por qué digo en un principio? Porque si nosotros buscamos cómo acelerar una reacción, nos encontramos de que hay dos maneras, en verdad, de poder hacer que una reacción ocurra más rápido. Una es bastante sencilla. Si yo lo que estoy buscando es que, por teoría cinética, las moléculas se encuentren entre ellas y se empiecen a golpear de forma tal de aumentar su energía para poder pasar por ese estado de transición y poder generar los productos, una de las formas más sencillas de acelerar una reacción es aumentar la temperatura. Yo aumento la temperatura, aumento la energía térmica, que aumenta el movimiento de las moléculas. Al aumentar, obviamente, el movimiento adentro de ese sistema, tengo mucho más chances de que las moléculas que son reactivos se choquen entre ellas, aumenten su energía y puedan rápidamente generar los productos. Eso va a aumentar la velocidad de la reacción. Pero hay un problema muy básico, muy sencillo. Nosotros no podemos aumentar nuestra temperatura libremente. Nuestro cuerpo no puede aumentar libremente nuestra temperatura porque es un gran problema. Por homeostasis, ya desde el vamos, la vida se basa en mantener las temperaturas siempre en un rango. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Utilizar un catalizador. Los catalizadores son sustancias que yo voy a tirar al sistema en donde quiero que ocurra esa reacción y se van a unir transitoriamente a los reactivos para disminuir su energía de activación. Bastante sencillo, ¿no? Disminuye la energía de activación, acelera la reacción sin necesidad de tener que aumentar la temperatura. Siempre si aumentamos la temperatura tenemos la posibilidad de hacer que la reacción ocurra más rápido, pero por una cuestión lógica de física. El problema es que en un organismo biológico eso sí no lo podemos hacer. Entonces, vamos a hablar un poco de catálisis y de catalizadores. Catálisis se va a definir como el proceso por el cual yo aumento la velocidad de una reacción con la utilización de un catalizador. Y los catalizadores pueden ser de dos tipos, químicos o biológicos. Los químicos son obviamente sustancias químicas, sustancias inorgánicas o orgánicas que yo puedo poner en el sistema para que aumente la velocidad de una reacción. Los biológicos se llaman biológicos porque sí, obvio, son moléculas, son moléculas químicas, pero se llaman biológicos porque son aquellos que están basados en biomoléculas. ¿Cuáles son los catalizadores biológicos que nosotros conocemos? Bueno, las enzimas, obviamente, proteínas, y las ribosimas. No sé si se acuerdan que dentro del ARN, cuando vimos ácidos nucleicos, dentro del ARN vimos que había varios ARN y había un tipo de ARN que tenía actividad catalítica, las ribosimas. Es bastante particular, son las únicas otras biomoléculas conocidas que tienen actividad catalítica, ¿sí?
Las enzimas son las por excelencia. Ahora, si nosotros comparamos la estructura química entre un catalizador biológico y un catalizador químico, nos vamos a encontrar que los catalizadores químicos son sustancias re simples, ¿sí? Por ejemplo, bicarbonato de sodio, ¿sí? Ya que estamos con la comida, ya que estamos con la cocina hablando, el polvo de hornear, ¿sí? El polvo de hornear o el bicarbonato de sodio, el polvo de hornear es básicamente un bicarbonato con sal, ¿sí? Pero básicamente lo que hacen es generar una reacción, catalizar una reacción muy rápidamente cuando están en un medio ácido en el cual se empieza a liberar dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, nosotros utilizamos a ese, o sea, nuestro catalizador sería, por ejemplo, el vinagre, nosotros tiramos el polvo de hornear en nuestra mezcla y utilizamos al vinagre o un poquito de jugo de limón como catalizador rápido de esa reacción para que se libere mucho dióxido de carbono muy rápido en el momento de la cocción y quede atrapado en mi masa. Si yo no tengo ese catalizador, la reacción se va a empezar a dar muy lentamente por el aumento de la temperatura y no va a quedar tan esponjosa mi masa. Magia, magia, no, química, pero suena magia. Entonces, por ejemplo, eso sería un catalizador químico. Es súper, súper sencillo la sustancia, es súper sencilla la reacción que están haciendo. En lo biológico ya tenemos toda una magia interna ahí atrás súper importante, porque estamos hablando de enzimas, que son producto de la expresión génica, o de ribosimas, que es ARN y es producto de la expresión génica por un lado, pero con una actividad catalítica que es como un ARN que en líneas generales uno imaginaría que no existe. Aparte de eso, si nosotros comparamos las características, nos encontramos con que los catalizadores biológicos comparados con los químicos son altamente específicos, lo cual es súper lógico. Una de las primeras, en la primera diapositiva que yo les nombré a las proteínas de la clase pasada, les dije que una de las características de las funciones más importantes de las proteínas eran que eran altamente específicas. Obviamente, altamente específicas las enzimas, son proteínas, son saturables, mientras que los químicos no son saturables, son altamente eficaces a muy bajas concentraciones. Yo tiro 3 enzimas en un lugar y la reacción se acelera al mango, al toque, son súper, súper específicos, son súper, perdón, eficaces porque son súper específicos, entonces van a hacer esa reacción y solo esa reacción, comparado con los químicos que obviamente terminan siendo medianamente eficaces porque son inespecíficos, entonces agarran lo que pueden y hacen catálisis de lo que hay ahí, que sea parecido a lo que ellos pueden reaccionar. Y también otras dos cosas que me parecen súper importantes, que en verdad vienen de la pata de que son proteínas, es que los catalizadores biológicos van a ser regulables, van a ser sensibles a la temperatura y van a ser sensibles al cambio de pH. Mientras que en los químicos no vamos a poder regularlos de ninguna manera porque son inespecíficos. Entonces una vez que los tirás no sabemos ni siquiera cómo volver a regularlos y cómo decidir algo sobre ellos. No van a cambiar con la temperatura, no son termolábiles ni se van a alterar con los cambios en el pH. En cuanto a los químicos es lógico lo que yo estoy diciendo. En cuanto a los biológicos también, porque recuerden que son proteínas y nosotros vimos que las proteínas se desnaturalizan, por ejemplo, con cambios en la temperatura o en el pH. Así que obviamente van a modificar y van a ser sensibles a ellos. Y en cuanto a que sean regulables, es porque van a tener sitios de unión a moléculas que puedan regular su actividad, ¿sí? Como por ejemplo, lo habíamos visto en la clase de ácidos nucleicos, ¿fue? Que se los nombré. Sí, en la clase de ácidos nucleicos que les dije que normalmente muchos mononucleótidos de importancia biológica, los dinucleótidos en general todos actúan como coenzimas, pero había muchos mononucleótidos de importancia biológica que trabajaban como efectores alostéricos, regulaban la actividad o eran moduladores de la actividad de las enzimas, bueno, porque se unen a ellos y regulan su actividad. Maravilloso. Entonces, vamos a presentar a las enzimas con un poco más de detalle. Las enzimas nosotros las vamos a reconocer o definir rápidamente en su estructura química como proteínas de estructura terciaria, es decir, globulares que tienen forma globular, o cuaternaria, ¿sí? Oligoméricas, que pueden ser simples o conjugadas. Tenemos de todo. O sea, estructura terciaria globular, que puede ser simple o puede ser conjugada, estructura cuaternaria, simple o conjugada.
Aparte de eso, todas las enzimas, por definición, van a poseer un sitio sobre su estructura, una vez que se pliegan correctamente en el espacio, adquieren su conformación nativa, sea que se tuvieron que unir a algo más o no, lo que sea. Una vez que están bien plegadas, van a tener un sitio sobre sí mismas que se va a llamar sitio activo. El sitio activo va a ser el lugar en donde tengan que entrar los sustratos, va a ser el lugar en donde van a interactuar los sustratos para que, obviamente, puedan generarse, se pueda hacer la catálisis y se puedan generar los productos. Ahora, el sitio activo es muy particular, porque en ese lugar vamos a necesitar que haya acoplamiento espacial y químico. En un principio se pensaba que las enzimas, lo que sucedía, la forma que tenían de catalizar, era que el sitio activo tenía una forma, ¿sí?, exactamente igual a la que se iba a encontrar en los sustratos. Entonces, como los sustratos se encajaban perfectos en el sitio activo, y era un acoplamiento completamente espacial, ¿sí?, del lugar. Pero este entraba porque encajaba perfecto, como una llave, una cerradura. Pero después se dieron cuenta que no era tan así, porque había otras moléculas que entraban, que podían entrar en sitios activos, ¿sí?, y que no eran tan iguales en forma a ese sitio activo que nosotros supuestamente habíamos imaginado. Entonces tenía que haber algo más en el camino. Y se dieron cuenta que el acoplamiento no solamente era espacial, sino que también era químico. Las cargas adentro del sitio activo son muy, muy importantes. Son en medio las que terminan de definir, ¿sí?, que puedan entrar los sustratos ahí adentro o lo que serían sustratos ahí adentro sin ningún problema. El sitio activo nosotros lo vamos a ver como una agrupación de aminoácidos súper específicos que van a estar distribuidos sobre la molécula, o sea, sobre la estructura de una forma muy precisa. Pero si nosotros agarramos y desnaturalizamos a esa proteína y tratamos de marcar los aminoácidos que formaban parte del sitio activo, nos vamos a encontrar que normalmente no están cerca en la cadena. A veces están recontra alejados entre ellos. Es como este aminoácido de acá, con este aminoácido de acá, con este que estaba por allá a lo lejos, con ese otro de acá, cuando se pliega todo y se genera la conformación nativa, quedan todos cerquitos, generando esa carga y esa forma tan específica que se ven en los sitios activos de las enzimas. Obviamente, algo que creo que debe ser re lógico a esta altura, es que si yo dije que la manera que tienen los catalizadores de poder catalizar una reacción, de poder hacer una reacción, era que se iban a unir transitoriamente con los sustratos, las interacciones que van a ocurrir en el sitio activo con los sustratos cuando entren a ellos son obviamente interacciones todo del tipo no covalentes. Eso es recontralógico, ¿no? Caí de madura, que tienen que ser no covalentes, porque si yo los reactivos que meto ahí en el sitio activo hago que se enlacen de forma covalente con los aminoácidos, no me lo saca nadie más de ahí adentro. Entonces pierdo a la enzima, no se cataliza ninguna reacción, no nada, no tengo producto ni nada al respecto. Así que las interacciones sustrato-aminoácidos en sitio activo siempre son no covalentes, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que funciona una enzima? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero necesitamos que haya asociación con los sustratos, o sea, nosotros vamos a tener una enzima altamente específica que va a presentar un sitio activo altamente específico y que se va a encontrar con los sustratos, ¿sí?, para los que ella está armada, ¿sí?, para los que ella tiene todo preparado para catalizar la reacción. Así que en el momento en que se encuentra con ellos, lo que va a suceder es que los sustratos van a entrar en el sitio activo y en el momento en que entran en el sitio activo van a formar algo que nosotros vamos a llamar complejo enzima-sustrato. Muchas veces lo ponemos como ES, ¿sí?, de enzima-sustrato. El complejo enzima-sustrato es en el lugar, es realmente el momento, ¿sí?, de la reacción en donde nosotros vemos que disminuye la energía de activación. Cuando se forma el complejo enzima-sustrato, disminuye la energía de activación de la reacción. Se está catalizando la reacción, ¿sí? Obviamente, se acelera la reacción y de esa manera rápidamente esos sustratos se van a interconvertir a productos. Los productos, una vez que se generan ahí en el sitio activo, rápidamente salen de la proteína, se liberan, ¿sí?, de la enzima, dejando por un lado a los productos, que ya están, los productos de mi reacción, y por el otro lado la enzima, ¿sí?, que ahora sigue estando perfecta y suelta como para poder volver a iniciar la reacción. Ir a buscar de vuelta otros sustratos y volver a iniciar lo mismo. Siempre es enzima con los sustratos, complejo enzima-sustratos, enzima con los productos. ¿Sí? Siempre es ese caminito, una y otra vez. Una vez que entra los sustratos a mi enzima,
y la enzima tiene los sustratos sobre sí mismo y se está formando el complejo enzima-sustrato, yo voy a tener que esperar, ¿sí?, a que terminen de generarse los productos y a que se liberen los productos para que vuelvan a entrar sustratos. O sea, las enzimas son obviamente saturables. Hasta que no se terminen de generar los productos no pueden agarrar otro sustrato, ¿sí? Hay que esperar. Entonces, básicamente, si lo ponemos en letritas, esto es lo que yo estoy viendo. Enzima más sustrato, complejo enzima-sustrato, enzima productos. Fíjense que es enzima más sustratos, enzima más productos, porque yo los considero que ya están separados para ese momento, ¿sí? Enzima por un lado, el sustrato por el otro, complejo enzima-sustrato están juntitos, sitio activo, ahí, interacción, acoplamiento, todo maravilloso. Se baja la energía de activación, se acelera la reacción, se generan los productos y ahora sí, enzima por un lado, productos por el otro. La enzima obviamente va a buscar otros reactivos y vuelve a iniciar todo el proceso. Ahora, creo que la pregunta más lógica sería pensar cómo es que actúa realmente, porque yo les estoy tirando todas estas frases como muy místicas de tenemos la enzima con el sitio activo, el acoplamiento, el espacio y la química, y que se disminuye la energía de activación. Nunca les digo cómo se disminuye la energía de activación. Se disminuye la energía de activación, entonces se acelera la reacción. Obviamente, eso es como la pregunta básica que se hicieron durante mucho tiempo cuando empezaron a trabajar con enzimas los investigadores. Decían, bueno, ¿qué es lo que hace exactamente la enzima? Tipo, ¿mantiene el sustrato como en la posición y en la orientación correcta, como contra el otro sustrato, de forma tal de que se genere un nuevo enlace más rápido? O sea, como los acomodo justo, como para que sea más fácil que reaccionen entre ellos. O directamente deforma el sustrato, o sea, tensa los enlaces de alguna manera, porque el sustrato ahora metido ahí adentro del sitio activo queda como medio aprisionado, entonces queda más tenso y termina acercándolo de esa manera al estado de transición mucho más fácil, porque en ese tensamiento de los enlaces como que se alcanza más fácil la energía de activación. O proporciona un microambiente químico de acoplamiento espacial en donde se facilita la reacción, porque lo que en verdad está dando la enzima es un bolsillo donde las cargas son exactamente las cargas que necesita esos sustratos para poder disminuir eficientemente su energía de activación. Es decir, proporciona lo que se llama un bolsillo ácido o un bolsillo básico. O sea, cataliza como los catalizadores químicos, pero en una versión biológica y en un sitio activo. En verdad eso es lo que está haciendo. Cuando nosotros pensamos cómo actúa una enzima, o si yo a ustedes les tomase un oral y les pregunto, bueno, ¿cómo es que actúan las enzimas? Ustedes me deberían decir, las enzimas son catalizadores biológicos que son capaces de disminuir la energía de activación, acelerando la velocidad de una reacción al proporcionar un microambiente químico de acoplamiento espacial, químico y espacial, en donde se forma un bolsillo ácido básico, un bolsillo de cargas, en donde es más fácil para los sustratos poder donar o recibir electrones o formar enlaces. Ustedes me dicen esa frase, yo ahí, 10, te doy el título, se reciben automáticamente. Pero básicamente sería eso. No es tan sencillo, no es solamente las enzimas disminuyen la energía de activación, o las enzimas aceleran la velocidad de la reacción. Si a ustedes les preguntan cómo actúan las enzimas, en verdad hay que tratar de dar toda la explicación de qué es lo que está sucediendo. Muchas veces se piensa, o la imagen que nosotros tenemos es que como hacemos dibujos de este estilo, la imagen es, bueno, ponen los sustratos juntitos, los encaja en un lugar, entonces por eso reacciona más rápido. Y no es eso solamente, o sea, sí hay algo de eso, pero no es eso solamente. Les brinda un lugar perfecto para que reaccionen rápidamente. Lo podríamos imaginar como que la enzima en ese sitio activo básicamente les da una bolsa en donde quedan esos reactivos alejados de un medio en donde las reacciones se están dando, en donde las cargas se están modificando, en donde no siempre, durante el tiempo necesario para que ellos reaccionen, las cosas se mantienen igual. Piensen, alrededor de esos reactivos, fuera del sitio activo, ¿no? Esos reactivos están dando vueltas dentro de la célula, en un medio, está lleno,
¿sí? Todo el tiempo de cargas, de interacciones, de golpes, de enlaces que se forman y se rompen, de distribuciones, es un caos, porque es siempre en movimiento todo. Encima lo que les provee es un lugar en donde por un momento esas cosas no cambian. Y les permite de esa manera poder reaccionar rápidamente. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Yo estoy recopada con la explicación, pero capaz ustedes del otro lado están en otra. Me doy cuenta que me recopo con enzimas, pero ustedes díganme si estoy diciendo cualquiera. Sí, sí, se entiende, se entiende. Bien. Entonces, ¿qué hay detrás de ese mecanismo? ¿Qué hay detrás de ese? ¿Cómo es que las enzimas realmente están funcionando? Bueno, acá hay modelos que les voy a presentar, que son los modelos que se utilizaron durante mucho tiempo para tratar de explicar qué era lo que sucedía, ¿sí? En el momento en que una enzima catalizaba una reacción. Uno de los primeros modelos que se empezó a distribuir es el modelo de llave-cerradura. Esto medio como que ya se los dije antes, ¿no? El modelo de llave-cerradura, el modelo de Fischer, lo que trata de decir es básicamente que la formación del complejo enzima-sustrato, el momento en que los sustratos entran y quedan ahí adentro del sitio activo de la enzima, tienen que ver con las formas del sustrato y las formas de las enzimas, como una llave a una cerradura. Obviamente el modelo de llave-cerradura, el modelo de Fischer, nos explica mucho y nos dice mucho. Nos dice mucho desde un ángulo muy químico tridimensional, ¿no? De la forma de la molécula o de la macromolécula en comparación con las moléculas que entran adentro de ella, que son esos reactivos. Sí, hay algo de eso, hay algo de ese acoplamiento espacial perfecto, pero el modelo Fischer se quedaba un poco corto. Se quedaba un poco corto sobre todo porque muy rápidamente nos dimos cuenta de que había en ciertas enzimas, había otras moléculas que entraban a los sitios activos de las enzimas, pero no generaban productos porque no eran los reactivos específicos para esas enzimas. Lo cual sonaba raro, porque las enzimas eran específicas, entonces ¿cómo podía ser que otros entrasen? No deberían, no tendrían por qué si son específicas, claro, porque en verdad esa especificidad hace referencia en un principio, en el modelo de Fischer, hacía referencia a la forma de la molécula. Y hay muchas moléculas que se parecen mucho, hay muchas moléculas que tienen formas muy similares. Entonces, no podían ser tan específicas las enzimas, y en verdad lo eran. Así que había algo más. La vuelta de tuerca la dio Koshland diciendo, hay un modelo, ¿sí?, superior al de llave-cerradura, que es un modelo de ajuste inducido, lo cual significa que la forma del sitio activo no está formada realmente hasta el momento en que entren los sustratos que son específicos para esa enzima. ¿Por qué? Porque los sustratos presentan las cargas sobre sí mismos, ¿sí?, que son complementarias con las cargas del sitio activo. No es solo la forma, también son las cargas. Y en ese acoplamiento perfecto que hay entre uno y otro, lo que nosotros vemos es que en el momento en que los sustratos específicos entran a las enzimas, el sitio activo se modifica levemente. Claro, porque hay acoplamiento de cargas. Hay reacciones, hay interacciones ahí. O sea que la conformación de la proteína, la conformación, la estructura de la enzima se va a modificar un poco en torno a ese sustrato. Es lo más lógico de imaginar eso. Es muy raro pensar que no se iba a modificar el sitio activo. Si hay cargas ahí adentro, estamos hablando de aminoácidos. Entonces, fíjense, acá el sitio activo tiene esta formita, es similar al sustrato, pero no es exactamente igual al sustrato. Y cuando entra el sustrato, ahí el sitio activo se reacomoda alrededor de ese sustrato, ¿sí? Cambia, porque cambia la conformación de la enzima. Ahora la enzima está cargada, y en ese momento es que se forma el complejo enzima-sustrato, y ese complejo enzima-sustrato es en el lugar en donde disminuye la energía de activación, se generan esos productos rápidamente y luego se liberan. Y fíjense, es súper importante, cuando se liberan los productos, el sitio activo vuelve a tomar la conformación original. Claro, porque dejaron de producirse esas interacciones no covalentes en ese lugar. Ya no hay algo metido ahí adentro. Así que la proteína vuelve a reacomodarse en el espacio a como estaba antes, ¿sí? Este modelo es mucho más lógico, porque considera todo el universo de cargas que hay ahí adentro y no solamente la parte espacial. Porque aparte la parte espacial se modifica en base a las cargas, entonces tenían que ir de la mano. No podía ser solo un modelo de llave cerradura porque eso no era fijo.
Ahora, vieron que en la clase pasada yo les hablé un poco sobre clasificación de proteínas y le dije, es la clasificación más sencilla de todos y se las doy a la última porque claramente no es lo más importante de esta clase para entenderlo. Bueno, acá con enzimas sí les voy a poner la clasificación un poquito antes, se las voy a presentar ahora porque resulta que con las enzimas nos vamos a encontrar con algo bastante interesante y es que aparte de las enzimas simples, que ya les dije, van a tener estructura terciaria, globular y demás, o sea, están formadas solamente por cadenas polipeptídicas, nos vamos a encontrar con que hay una gran cantidad de enzimas que son conjugadas. O sea, como proteínas son conjugadas. Eso significa que tienen una parte proteica y una parte no proteica unidas a ellas. En el caso de las enzimas, cuando son conjugadas, le vamos a poner un nuevo nombre. Porque sí, porque nos place poner un nombre más para confundirlos. No. Las enzimas conjugadas, que en su estructura son conjugadas porque están formadas por una parte proteica, por una parte no proteica, cuando esas dos partes están unidas entre ellos, pasan a llamarse holoenzimas. Las holoenzimas son enzimas en estado activo. Son enzimas que pueden cumplir una función, que pueden hacer reacciones, ¿sí? Pueden hacer catálisis. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros nos encontramos con que hay muchas enzimas conjugadas que no siempre, no necesariamente están en forma de holoenzimas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pueden ser reguladas dependiendo de si les unimos o no ese algo más que necesitan para poder cumplir y para poder llegar a ser holoenzimas, para poder activarse. Entonces, la parte proteica, la parte que es estructura proteica y solo proteica de mis holoenzimas, de mis enzimas conjugadas, se van a llamar apoenzimas. Antes, en la clase pasada era apoproteína, ¿sí? Sería la apoenzima. La apoenzima no tiene actividad, no puede hacer catálisis. Las apoenzimas, en el caso de las enzimas conjugadas, se van a unir a un cofactor. Y los cofactores, eso otro, ¿sí? No proteico, pueden ser o iones inorgánicos como el magnesio, el manganeso, son súper usuales en muchísimas enzimas conocidas, o moléculas orgánicas. Y ahora necesito que presten atención a esta parte de moléculas orgánicas, porque ahí yo creo que les va a cerrar el por qué es importante hablar de holoenzimas. Las moléculas orgánicas que pueden formar parte de las enzimas conjugadas pueden ser o coenzimas o grupos prostéticos. Los grupos prostéticos están unidos mediante un enlace covalente. Es decir, que las enzimas conjugadas que presentan un grupo prostético sobre su estructura siempre van a estar en forma de holoenzimas, porque el grupo prostético está unido de forma covalente, no puede salir de la estructura. ¿Sí? Una vez que está ahí adentro, ya está. Es un enlace covalente. Por el otro lado, las coenzimas se unen mediante enlaces no covalentes. Las coenzimas ustedes las conocen, ¿no? El NAD, el FAD, el NADP, la coenzima A. Están unidas mediante enlace no covalente, lo cual significa que durante mucho tiempo, y en caso de no tener que hacer una reacción, es muy posible que nosotros nos encontremos con la apoenzima por un lado, ¿sí? Y las coenzimas por el otro, y para el momento en que se necesiten, ¿sí? Se regule que hay necesidad de hacer ciertas reacciones en donde participan estas enzimas, recién ahí nosotros agarramos y generamos la holoenzima. Nosotros tenemos que hacer reacciones de oxidorreducción en donde participan enzimas que necesitan coenzimas sobre su estructura. Recién ahí, en ese momento, es cuando las unimos y tenemos a las holoenzimas. Piensen, uniones no covalentes. Las coenzimas van a estar o libres dando vueltas por ahí, flotando en el citoplasma, o pueden estar, ¿sí? Unidas a la parte proteica, a la apoenzima, y estar, ¿sí? En forma de holoenzima generando las reacciones. Lo aclaro porque a veces pasa mucho que cuando llegamos a metabolismo, sobre todo, es como que tienen que hacer un salto medio fuerte a nivel abstracto de imaginar qué es lo que está pasando. Como que tienen todas las cosas por separado, pero las tienen que poner todas juntas e imaginarlas de alguna manera. Y es como que, pero ¿y la coenzima por qué? ¿Por qué acá escribís una coenzima y acá no la escribís pero participa? Y es como, no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces, traten de empezar a hacer como ese pequeño caminito de miguitas,
¿sí? De qué es lo que está sucediendo. Es que nosotros vamos a hablar de reacciones en donde participan enzimas que van a estar en forma de holoenzimas porque van a tener coenzimas unidas a ellas. Pero puede ser que en otro momento no estén en forma de holoenzimas. Pueden ser que en otro momento estén inactivas. ¿Por qué? Porque la coenzima puede fácilmente separarse de la parte proteica. En el caso del grupo prostético, no. En el caso de los iones inorgánicos también pasa medio lo mismo. Pueden estar presentes como puede ser que no. Como por ejemplo, vieron que yo les dije en los iones inorgánicos, les nombré al magnesio y al manganeso. Tanto el magnesio como el manganeso son dos iones muy importantes para los procesos en donde están involucradas las enzimas polimerasas en general, como pueden ser la RN polimerasa, la ADN polimerasa. La ADN polimerasa es la enzima encargada, una de las enzimas más importantes encargadas del proceso de duplicación del ADN. Y la ARN polimerasa es una de las enzimas más importantes involucradas durante el proceso de transcripción, o sea, pasar de ADN a ARN mensajero. ¿Sí? Esas dos enzimas necesitan de estos iones, magnesio y manganeso, para poder estar activas, para estar en forma de holoenzimas. Esos iones no siempre están presentes. Es más, una de las primeras cosas que se busca es liberar esos iones para poder activar rápidamente a esas enzimas en el momento del proceso de duplicación, en el momento de la transcripción. Para que se den una idea. Ahora sí, vamos a ir a cinética enzimática, porque si pensaban que ese era el único gráfico que íbamos a ver, no, chicos. No. Lamentablemente esto recién empieza. Vamos a hablar un poquito más sobre cinética enzimática para tratar de entender realmente cómo es que se estudian las enzimas. Y ahora ya sabemos más o menos qué es lo que hacen las enzimas. Y tenemos una idea general de cómo es que se están generando cosas ahí, de cómo es que se bajan las energías de transición y demás y demás. Ahora lo que yo estoy tratando de explicar es cómo trabajamos con las enzimas. Porque yo claramente no veo las enzimas. Yo normalmente lo que veo son los reactivos, los productos, puedo medir algún cambio de energía, puedo medir tiempos. Pero las enzimas no las veo, ¿no? Son moléculas. Como no veo los glúcidos, no veo a la glucosa ahí ciclándose, tampoco voy a ver a las enzimas. Entonces, les presento cinética enzimática. Cinética enzimática básicamente es una rama de la ciencia que trata de explicar cómo es que funcionan, obviamente, las enzimas, y lo hace de una manera súper indirecta, que es en laboratorio midiendo estas cosas y graficando estas cosas. Así que, este gráfico ya lo nombramos, ya lo habíamos visto antes. Lo que me muestra es la energía libre de ese sistema en función del progreso de la reacción, del avance, en función del tiempo en el que ocurre esa reacción, donde me está graficando primero a la energía de los sustratos y después la energía que está en los productos, contenida en los productos, y obviamente el salto que tienen que hacer esos sustratos para llegar a ser productos mediante la energía de activación, mediante ese punto máximo que es el de la energía de activación. Y acá me muestran la diferencia entre no tener enzima y tener enzima presente. Si tengo enzima presente, obviamente el salto no es tan alto, por eso la velocidad se acelera, por eso es más rápido. Ahora, si yo quiero medir la actividad de una enzima, lo que puedo hacer es medir la cantidad de producto que se forma en función del tiempo o la cantidad de sustrato que consumo, ¿sí? Y de esa manera obtener la velocidad de la reacción. Entonces, la cinética enzimática lo que termina, en verdad, estudiando son las velocidades de reacción de reacciones que son catalizadas por enzimas. Yo ya sé cuánto, en líneas generales, cuando no tengo una reacción catalizada, no tengo ningún catalizador, cuánto es que esa reacción tarda en hacerse. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando pongo una enzima? ¿Cuánto es que se me acelera la reacción? ¿Cuánto producto se forma en función del tiempo? ¿Realmente se acelera mucho, poco? Y si comparo esa misma reacción con distintas enzimas, ¿cuál es la que mejor funciona? ¿Cuál es la que tiene mayor velocidad? ¿Cuál es la que cataliza más eficientemente? Eso es lo que va a tratar de explicar la cinética enzimática. Entonces, para poder tratar de entender eso, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es empezar a ver cuáles son los factores que pueden llegar a afectar la cinética enzimática para tener una base para poder comparar después a enzimas entre ellas. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar a mi cinética enzimática? Bueno, la concentración de la enzima, que yo pongo en el medio, la concentración de sustrato disponible, piensen que
el sustrato es necesario para que la reacción ocurra, la temperatura del sistema, el pH del sistema, obvio, si yo cambio las cargas ahí adentro las cosas pueden variar, y la presencia o no de inhibidores. Los inhibidores son sustancias que van a unirse a las enzimas. Vamos a ver al final. Entonces, vamos con el primero, concentración de la enzima. Fíjense esto. Si yo grafico, vamos mejor antes de decir de dónde grafico. Si yo tengo un medio en donde tengo sustrato, tengo la enzima, estoy midiendo la temperatura, el pH, no hay ningún inhibidor metido en el medio, o sea, todos esos factores que yo los puse antes, los tengo controlados. Y lo único que cambio es la concentración de enzima disponible, lo único que estoy cambiando. Lo que yo veo es que a medida que aumenta la concentración de la enzima, aumenta linealmente la velocidad de la reacción. No es muy difícil de entender por qué sucede eso. Las enzimas catalizan las reacciones, pero las enzimas son saturables. Las enzimas tienen un sitio activo en donde van a tener que unir al sustrato para poder llegar a generar el producto. Entonces, si yo empiezo a aumentar la cantidad de enzima disponible, voy a ver que rápidamente todas las enzimas van a poder agarrar sustratos y la velocidad cada vez va a ser más y más y más rápida, ¿sí? Va a ser más acelerada la situación. Claro, porque siempre voy a tener enzima disponible y libre, ¿sí? Con sitios activos libres para poder agarrar a los reactivos, a los sustratos y generar de esa manera los productos. Así que si yo cambio la concentración de enzima en mi medio, lo que voy a ver es que aumenta la velocidad de manera lineal en función de la concentración de enzima. Si por el contrario, yo lo que cambio ahora no es la concentración de enzima, sino la concentración de sustrato, y vuelvo a graficar lo mismo, la velocidad en función ahora de la concentración de sustrato, no de la concentración de enzima, porque lo que cambia es la concentración de sustrato, lo que me encuentro es una curva, ¿sí? Que tiene esta forma, una hipérbola. ¿Y por qué me encuentro una hipérbola? Bueno, porque a medida que yo aumento el sustrato, ¿sí? El sustrato en mi medio, me voy a encontrar con que al principio aumenta la velocidad porque las enzimas se van encontrando con más sustrato para poder agarrar y generar producto. Entonces, va aumentando la velocidad. Ahí vamos todo bien. Hasta que en un momento se empieza como a desacelerar la situación y ya no aumenta tan rápido como aumentaba antes y llega a una meseta. Una meseta que lo que me está marcando es que las enzimas se saturaron. Puse tanto sustrato en función de las enzimas que ahora hay demasiado sustrato y pocas enzimas con sitios disponibles. Tengo que esperar a que esos sitios activos se liberen para poder agarrar nuevos reactivos. Así que es por eso que yo veo que la curva se modifica. Ahora no es lineal para nada, es una hipérbola y llega a una meseta. ¿Sí? Llega a un punto constante que es la saturación, ¿sí? Lo que me marca es la saturación de mi enzima, o la saturación de los sitios activos que estaban presentes en mis enzimas. Pero ahora, esta curva es una de las más importantes para nosotros cuando trabajamos con cinética enzimática, porque esta curva lo que me va a dar es un valor, o sea, lo que voy a poder calcular cuando hago este cambio de concentración de sustrato en función de una misma concentración de enzimas, lo que voy a poder medir es una constante que se llama Km, que está marcada acá, ¿sí? Km, que lo que me mide es la mitad de la velocidad máxima. La velocidad máxima es la que ven acá, la que llega a la hipérbola, ¿no? Al máximo, una vez que están todas saturadas. Esa es la velocidad máxima de mi reacción, ¿sí? Lo que yo voy a poder hacer es agarrar esa velocidad máxima, dividirla a la mitad, marcarla sobre el gráfico, irme sobre la curva, buscar, ¿sí? En el eje X cuál es la concentración de sustrato a la cual está la mitad de su velocidad máxima de esa enzima, y voy a decir, eso es el Km. ¿Y qué es el Km o qué define el Km? El Km es la constante de Michaelis-Menten. Michaelis-Menten es una pareja de bioquímicos que básicamente son
padres de la cinética, los padres de la cinética enzimática, porque vieron todo por la cinética enzimática y nos explicaron las cosas más importantes. Es más, nos explicaron tanto y nos dijeron tanto que nosotros a las enzimas las separamos, en líneas generales las separamos entre las micaelianas y las no micaelianas. Es decir, las que siguen esta cinética y las que no siguen esta cinética, para que se den una idea de qué tanta información nos dieron sobre cinética enzimática Michaelis-Menten. Bueno, tanto nos dieron que tienen una constante en su honor, la constante de Michaelis-Menten. La constante de Michaelis-Menten es esto, es la concentración de sustrato a la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. Es bastante sencillo de sacar, porque si yo hago este pequeño experimento de ir aumentando las concentraciones de sustrato, y ir midiendo la velocidad, ¿sí? O sea, estar ahí en el laboratorio midiendo velocidad mientras voy aumentando concentraciones de sustrato, rápidamente hago mi hipérbola, llego a saturar a todas las enzimas, llego a calcular la velocidad máxima, divido y marco. Así de sencillo. Pero ¿qué es lo que me representa esa constante? ¿Y por qué es tan importante? Porque esa constante lo que me va a decir o lo que me trata de explicar o de representar es la disociación del complejo enzima-sustrato. O básicamente, más fácil todavía de entenderlo, básicamente me dice qué tan afín es mi enzima al sustrato. ¿Qué tanta afinidad tiene la enzima por el sustrato? ¿Cuánto tarda en agarrarlo y cuánto tarda en soltarlo, por así decirlo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo miro varias enzimas que están haciendo la misma reacción, es decir, que todas llegan a la misma velocidad máxima, porque las reacciones tienen velocidades máximas, siempre son las mismas, pero son distintas enzimas, lo que voy a notar seguramente es que lo que van a tener distintos son los Km. Y al final del día voy a poder decir cuál enzima es más eficiente. ¿Por qué? Porque la enzima que tiene un mayor Km, tiene menor afinidad por su sustrato y tarda más en llegar a la mitad de la velocidad máxima. Le cuesta más, básicamente, catalizar la reacción. Mientras que a menor Km, más cerquita del eje Y, más cerquita de acá, a menor Km, significa que con muy poco sustrato, la enzima ya llegó a la mitad de su velocidad máxima. O sea, es muy afín, muy afín a su sustrato. Cataliza muy bien esa reacción. ¿Sí? Entonces, ahora lo que van a ver es que nosotros a partir de acá, lo que tranquilamente podríamos hacer sería empezar a poner sobre un mismo gráfico varias enzimas con distintos Km y empezar a analizar cuál puede llegar a ser la más eficiente para catalizar la reacción que yo quiero hacer. ¿Sí? O sea, recuerden siempre eso. A menor Km, mayor afinidad, con mayor afinidad del complejo enzima-sustrato o mayor afinidad con el sustrato, y obviamente lo contrario, a mayor Km, menor afinidad. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Se ve, desde el gráfico se ve fácil, pero ¿lo entienden bien? Bien, perfecto. O sea, siempre recuerden eso. Cuanto más la curva, cuanto más desviada esté hacia la derecha, eso significa que le cuesta más a esa enzima. Es menos eficiente, que tiene menos afinidad. Cuanto más desviada hacia la izquierda esté, cuanto más cerquita del eje Y esté, entonces significa que tiene más afinidad y reacciona mucho mejor, ¿sí? Cataliza mucho mejor. Bueno, aparte de poder cambiar la concentración de la enzima o cambiar la concentración de sustrato, otra de las cosas que nosotros podríamos cambiar en ese medio es la temperatura. Si ahora lo que nosotros elegimos variar es la temperatura, y obviamente graficamos la velocidad de la enzima en función de la temperatura, nos encontramos que en un principio, al empezar a aumentar la temperatura, nuestras enzimas, siempre considerando ese aumento de la temperatura en el rango normal de donde la enzima trabaja, ¿no? O sea, quiero decir, para que sea lógico esto, si estamos trabajando con una enzima que forma parte de un organismo extremófilo, que trabaja en temperaturas altísimas, obviamente el rango de actividad que va a tener esa enzima está relacionado con esas temperaturas del medio donde trabaja, ¿sí? Son los 95 grados, ¿sí?
Pero después vamos a otra enzima, por ejemplo, la mayor parte de las enzimas de nuestro cuerpo, que tienen por homeostasis, tienen que trabajar correctamente alrededor de los 37 grados, entonces estamos considerando que el rango de temperatura en donde vamos a trabajar, ¿sí?, va a ser ese. Ahora, si yo agarro a una enzima X y empiezo a aumentar la temperatura, voy a ver que lo primero que sucede es que va a empezar a aumentar rápidamente, ¿sí?, la actividad de esa enzima. O sea, va a empezar a aumentar la velocidad de esa reacción. ¿Hasta qué? Hasta que en algún momento vamos a llegar a un punto de actividad máxima y debajo de ese punto de actividad máxima, o mejor dicho, seguido de ese punto de actividad máxima, si seguimos aumentando la temperatura, rápidamente la velocidad de la reacción disminuye. Disminuye a cero. Se apaga todo, se apaga el sistema. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en este gráfico? Yo estoy viendo, por un lado, que al principio empieza a aumentar la velocidad porque por cinética, por aumento de la temperatura y por aumento del movimiento térmico, por la cinética misma del sistema, ese aumento de la temperatura hace que sea más fácil que las enzimas se encuentren con sus sustratos. Se está moviendo todo más rápido, entonces hay más probabilidad de que en esos choques se encuentren. Por lo tanto, aumenta la velocidad. Hasta el punto donde yo llego a la actividad máxima, que es el punto más eficiente, el de temperatura óptima, el rango de temperatura óptimo donde va a trabajar eficientemente esa enzima, y cuando lo seguimos aumentando, disminuye abruptamente. ¿Por qué? Por desnaturalización. Por desnaturalización de nuestra proteína, claro, aumentamos tanto la temperatura, hubo un cambio de temperatura tan abrupto, que ese cambio de temperatura hizo que nuestra enzima se desnaturalice. Al desnaturalizarse la enzima, se va a perder la función y por lo tanto, obviamente, se pierde la actividad, se pierde la posibilidad de catalizar alguna reacción. ¿Por qué? Porque ya no tengo una enzima, tengo una cadena toda desnaturalizada. Ahora, esto es lo que yo veo cuando grafico temperatura, ¿sí? Pero también lo otro que yo podría cambiar sería el pH. Y fíjense cómo se ve un gráfico cuando trabajamos con pH. Así como hay un rango de temperatura óptimo, también hay un rango de pH óptimo. No es muy difícil de imaginar que eso sucede de esa manera. Hay un rango de pH óptimo porque sabemos que las enzimas son proteínas, están formadas por aminoácidos y los aminoácidos van a tener esta cosa loca de estar todo el tiempo siendo muy lábiles a los cambios en el pH porque tienen un grupo amino y un grupo ácido carboxílico sobre su estructura, de base. Y aparte pueden tener más cosas. Entonces, hay un rango de pH óptimo en el que nosotros vemos que la enzima puede adquirir el máximo de su actividad. Pero, si nosotros nos corremos de ese rango de pH, tanto para un lado como para el otro, vemos que la actividad baja a cero. ¿Por qué es eso? Porque no importa para dónde yo me mueva, lo que va a suceder al final es que yo voy a desnaturalizar por completo a mi enzima. La desnaturaliza. No es lo mismo que con la temperatura. Temperaturas muy bajas, ¿sí? Yo lo que hice fue frenar todo. Yo frené, porque disminuí al máximo el movimiento cinético adentro del sistema. Pero no desnaturalicé per se a la proteína. Ahí, solamente que está todo quieto. Entonces no se encontró nunca con un sustrato, no puedo hacer nada. Por eso hay como una actividad muy basal, muy base, ¿sí? Porque está todavía ahí la enzima. Solo que le cuesta mucho encontrar un sustrato, le cuesta mucho encontrarse con el sustrato. Con el pH es distinto. Con el pH yo me muevo de rango óptimo. Chao, se me acabó todo. Yo desnaturalicé por completo, ¿sí? Y si desnaturalizo, obviamente pierdo la actividad. Así que no es que, uy, al principio tenía poca actividad, después tengo mucha y después baja al máximo. No, baja al máximo para los dos lados de la curva. Y ya que estamos, fíjense que también con las curvas de pH, nosotros nos encontramos que quizás dentro de un mismo organismo, algo que no pasa con la temperatura, pero sí con el pH, es que dentro de un mismo organismo, nosotros podemos tener muchas enzimas que tienen pHs óptimos, rangos de pHs óptimos muy distintos entre ellos. Como por ejemplo, las enzimas lisosomales, las que están adentro de los lisosomas de nuestras células eucariotas, son enzimas que trabajan a un pH 5.
a un pH bastante ácido comparado con el resto de nuestro cuerpo. El pH fisiológico es de 7.4. ¿Sí? Entonces, las que están dando vueltas por ahí, en un pH de 7.4 se mantienen bien. Pero vos le pones un pH 5 a esas y se te desnaturalizan. Por el contrario, las enzimas lisosomales, si vos las dejas sueltas en el citosol de la célula, no van a poder actuar. Necesitan estar adentro de los lisosomas, que es en el lugar en donde ese pH va a disminuir y va a llegar a 5, de forma tal de que ellas se activen. Es muy, muy usual en los organismos eucariotas que tienen compartimentalización sus células, o sea, las células tienen adentro membranas y pueden ir separando y regulando lo que sucede adentro de cada uno de esos lugarcitos, ¿sí? Son como cuartos separados. Es muy usual que tengamos muchas enzimas que tengan rangos de pH distintos. Con la temperatura es siempre la misma, esa sí no va a cambiar, porque eso es para todo el cuerpo, no es que podemos aumentar la temperatura solo en un lugarcito de nuestras células. La temperatura es general, pero el pH sí lo podemos modificar fácilmente y lo vemos, ¿sí? Sin ir más lejos, en nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro sistema digestivo, tenemos un vuelco de ácidos, de sustancias ácidas que mantienen en nuestro estómago el pH muy ácido, comparado con el resto de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero dentro de las células también pasa lo mismo. O sea, mientras nosotros podamos separar las cosas, podemos cambiar los pHs. Y ahora, por último, vamos a hablar de los inhibidores, ¿sí? Yo dije, factores que pueden afectar la actividad enzimática. Teníamos la concentración de sustrato, la concentración de enzima, la temperatura, el pH, los inhibidores. Y los inhibidores son sustancias que se van a unir a la enzima de alguna manera, pueden unirse a un sitio activo, pueden unirse a otro sitio distinto del sitio activo, y lo que van a hacer en líneas generales es inhibir, como bien el nombre lo dice, inhibir la reacción. O sea, no van a permitir que esa enzima pueda catalizar la reacción de manera eficiente, ¿sí? Ahora yo les presento a los inhibidores, ¿sí? Los inhibidores pueden ser primero de dos tipos, irreversibles o reversibles. Los irreversibles son los que se unen de manera irreversible, o sea, se unen de forma covalente a la enzima y chao, perdiste la enzima. Los reversibles, por el contrario, se unen, no es de esperarse, de forma no covalente. Se unen, pero también pueden salir. Los reversibles, a su vez, los vamos a ver que hay de dos tipos, los competitivos y los no competitivos, ¿sí? Cada uno de ellos va a trabajar de una manera completamente distinta. Vamos con los irreversibles. Los quizás más sencillos de entender, pero también los más complicados, ¿sí? Si están presentes en un organismo. Los inhibidores irreversibles son aquellos que se unen de forma covalente a nuestra enzima y por lo tanto se provocan la pérdida total de la actividad enzimática, provocan la pérdida de la enzima, ¿sí? Una vez que el inhibidor irreversible se une a la enzima, chau enzima. Hay que destruir y volver a construir, ¿sí? No hay forma de sacarlo de ahí en el medio. Se perdió todo. Ejemplos de inhibidores irreversibles, van a ver, porque capaz piensan en inhibidores irreversibles, es como algo que no existe, ¿no? Como que algo medio, es algo muy, muy raro y difícil de encontrar. En verdad no. Hay muchos inhibidores irreversibles que andan dando vueltas por ahí y muchos que nosotros utilizamos, por ejemplo, como medicamentos. Y también venenos, o sea, están en la misma categoría. Medicamentos, o mejor dicho, antibióticos como la penicilina, ¿sí? Es un inhibidor irreversible de una enzima llamada transpeptidasa, que es la enzima encargada de generar la pared de las bacterias. Si ustedes no saben, les cuento, la penicilina es un antibiótico. Anti es contrario a, la negativa de, biótico, que es vida. Entonces, los antibióticos lo que buscan es matar cosas que están vivas. Son como veneno, pero para otros organismos. Los antibióticos, ¿sí? Lo que buscan matar normalmente son bacterias que hacen infecciones, ¿sí? Adentro de un organismo. Entonces, si nosotros queremos matar a una bacteria, nos encontramos con que tenemos que buscar la forma de atacarlas a ellas por alguna característica propia que ellas tengan y que sea completamente diferente a características que tenemos nosotros. Porque, obviamente, si nosotros nos mandamos penicilina, si nosotros nos mandamos un antibiótico que es capaz de también destruir a nuestras células, o sea, lo que busca es inhibir de alguna forma, ¿sí? Algo.
Si lo que termina haciendo es atacar nuestras células, entonces obviamente es como matarnos a nosotros. Entonces, no, hay que buscar algo distinto. La penicilina es perfecto, porque la penicilina actúa como un inhibidor de la transpeptidasa, que es la enzima encargada de generar la pared de las bacterias. Nuestras células no tienen paredes, no pasa nada. Nosotros podemos tomar penicilina, nos pueden inyectar penicilina, y no pasa naranja con nuestras células, ¿sí? A menos que seas alérgico, pero ahí sos alérgico a otras cosas. Y normalmente no es a la penicilina, sino que es algunos componentes que se utilizan para mantener a la penicilina activa. El tema está en que cuando nosotros tomamos ese antibiótico, lo que va a suceder es que ese antibiótico va a llegar a la transpeptidasa, como es un inhibidor irreversible, se va a unir a la transpeptidasa y ahora la bacteria no va a tener forma, en el momento de la división celular no va a tener manera de poder generar su pared. Obviamente, no puede generar su pared, queda completamente, la pared es parte, ¿sí? Básica de su cuerpo, y de su estructura y de su forma de sobrevivir. Al no tener pared, nuestras células del sistema inmune rápidamente pueden terminar de atacarlas, pueden llegar mucho más rápido a atacarlas y adiós. Otro tipo de inhibidores irreversibles son los venenos organofosforados. Básicamente la mayor parte de los insecticidas que nosotros usamos, el RAI, ¿sí? El RAI que andamos tirando como locos ahora que se viene la primavera y empiezan a aparecer bichitos por todos lados, hay gente como que tiene una fascinación por matar a todos los bichos, a todos los insectos y a todos los arácnidos, convencidos de que es la forma de sobrevivir en este mundo. No, les aviso, spoiler alert, no. Los venenos organofosforados son inhibidores de una enzima llamada colinesterasa. La colinesterasa es una de las enzimas más importantes del sistema nervioso porque es la que hace la relación entre el sistema, lo que sería el sistema nervioso, el parasimpático, y asociación con algunas de las funciones más básicas de nuestro cuerpo, como por ejemplo respirar. ¿Vieron que nosotros no estamos pensando en respirar? Es como que nosotros respiramos porque hay que respirar, pero no estamos activamente pensando en, ahora sí hay que respirar, ahora sí respirar, ¿no? Respiramos. Bueno, porque nosotros tenemos, obviamente, un sistema nervioso que se encarga de regular todas esas cosas, aparte, es como el background de nuestro cerebro. Tipo, no nos preocupamos por esas cosas porque corren solas, ¿sí? Es la maquinita que corre sola. Bueno, la colinesterasa es una de esas enzimas que se encarga de manejar esas cosas. Los venenos organofosforados lo que hacen es inhibir a la colinesterasa de forma tal de que cuando se lo tiramos a un insecto, ahora ese insecto se encuentra con que no puede respirar. Y no es que no puede respirar de manera lógica, sino que no puede hacer la conexión de que hay que respirar. Entonces se ahogan, más allá de que están en un lugar lleno de oxígeno, o sea, tendrían que poder respirar. Pero nosotros inhibimos la posibilidad de que puedan hacer la conexión y de que puedan respirar eficientemente. Entonces se terminan muriendo ahogados, ¿sí? Y no es ahogados abajo del agua, es ahogados porque nosotros les estamos tirando un veneno que inhibe la posibilidad de que ellos respiren. Y la colinesterasa también está en nuestro cuerpo. O sea, cuando nosotros tiramos venenos organofosforados, también nos estamos envenenando nosotros, ¿sí? Lo que pasa es que, obviamente, no tiramos en cantidades suficientes como para poder, ¿sí? Para que sea completamente peligroso, pero lo es. Nos estamos intoxicando también a nosotros mismos y estamos tirando inhibidores que son irreversibles, o sea, son muy peligrosos. Por eso, obviamente, cuando se hacen desinfecciones y cosas así, que se utilizan todos estos venenos organofosforados, que lo que hacen es actuar como inhibidores irreversibles, que te dicen, no, vos salí de acá desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, no entren a este lugar, o sea, hay que ventilar todo, lávense bien las manos, y todo eso. Es porque son súper, súper peligrosos, ¿sí? Y por último, otro tipo de inhibidor irreversible es la aspirina. La aspirina que nosotros usamos cuando nos duele algo, me duele la cabeza, me voy a tomar una aspirina. La aspirina es un inhibidor de la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es la enzima encargada de liberar prostaglandinas. ¿Se acuerdan esos lípidos tan hermosos que amábamos, sobre todo cuerpos menstruantes con el síndrome premenstrual y decíamos qué buenas las prostaglandinas? Y ahí, bueno, la aspirina inhibe a la enzima encargada de liberar a las prostaglandinas. Entonces, obviamente, al inhibir a la enzima encargada de liberar a las prostaglandinas, que son las que después generan todos los síntomas que nosotros asociamos al dolor, al hinchazón, a las molestias,
no lo sentimos porque no se liberan las prostaglandinas, y decimos, ay, la aspirina me hizo efecto, ya no me duele tanto. Pero básicamente lo que hacemos es eso, inhibir a la ciclooxigenasa. Importante, si bien las prostaglandinas actúan de manera local, cuando yo me tomo la aspirina, la ciclooxigenasa pasa por todo mi cuerpo, entonces eso no es dirigido. O sea, de manera local va a inhibir la producción de esas prostaglandinas en el lugar que a mí me duele, pero en verdad está inhibiendo todos los dolores de mi cuerpo, por así decirlo, todos los lugares en donde se podrían llegar a liberar prostaglandinas. Por eso uno no tiene que estar todo el tiempo medicándose, porque podés tapar dolores que necesitas reconocer, cosas que necesitas saber que no están funcionando bien. ¿Sí? Ejemplos. Y ahora, siendo las 3:30, antes de meternos con inhibidores irreversibles, les voy a pedir de hacer un pequeño recreo, para que no se quemen tanto, para que sepan lo que se viene. Vamos a ver inhibidores reversibles, o sea, competitivos y no competitivos, y cuando terminemos con eso nos vamos a poner a ver un poco sobre regulación de la actividad enzimática, pero es como un punteo general, ¿sí? Es como que todas las diapositivas es este ejemplo, esto, este ejemplo, esto, este ejemplo, esto, así. ¿Sí? Es como, son 10 diapositivas o menos, muy, muy resumido. ¿Cuál significa que nos queda poquito para ver? Se los aviso para que ya sepan, porque es viernes, pesadito, es enzimas, como yay, para que sepan que después del recreo nos queda poquito y ya terminamos, ¿sí? Así que vayan, corto la grabación. Ahí, detengo grabación.